Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante en Friedrich Nietzsche sobre lo que él habla de lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿sí? Aquí es muy importante comprender la tragedia que él impregna en su filosofía y obviamente la importancia que le da a la música. Entonces, vamos a prestarle atención a esta explicación sobre lo apolíneo y lo dionisiaco. Bien, Friedrich Nietzsche, ya habíamos comentado en videoclases anteriores que él habla, data del año de 1844 al año de 1900, es decir, vivió aproximadamente 56 años. ¿Ok? Se debe resaltar de que este personaje tiene una obra, un libro que se llama El origen de la tragedia a partir del espíritu de la música. ¿Sí? A partir de esto, él va a explicar lo que es lo dionisiaco, lo apolíneo y la decadencia de la cultura. ¿Sí? Entonces, es de resaltar, ¿sí?, que Friedrich Nietzsche hace gala de su erudición, ¿cierto? Y cuando hablamos de erudición es aquel conocimiento profundo que se tiene de algo, ¿sí? Como filólogo helenista, ¿cierto? Es decir, como aquella persona que se dedica al estudio de la antigua Grecia en sus aspectos culturales, históricos, lingüísticos, entre otros, ¿sí? Y obviamente aparecen los estoicos, los epicureístas, en fin, cada uno de ellos son estudiados por este filósofo Nietzsche, ¿sí? Y obviamente sienta los fundamentos de toda su especulación filosófica. A partir de este argumento que él está haciendo, a partir de este libro, El origen de la tragedia, a partir del espíritu de la música, va a sentar toda esa tragedia, todo ese ataque que hacen algunas corrientes, alguna decadencia de la cultura, sobre todo de la religión, pero a partir de aquí él empieza a hacer su especulación filosófica. Luego vamos a encontrar de que Nietzsche, ¿sí?, va a hacer la introducción a este tema, ¿sí?, en una pequeña división. Y en esa pequeña división y contraste encontramos lo que es el espíritu apolíneo, cuyo símbolo divino es el dios griego Apolo, ¿sí?, y el espíritu dionisiaco, cuyo símbolo divino es el dios griego Dionisio, ¿sí? Estos dos elementos prácticamente lo que van a hacer es constituir el arte y el alma de los griegos, ¿sí? Constituyen lo que es el arte y el alma de los griegos, que tienen como resultado o que arrojan como resultado la evolución progresiva del arte, ¿sí? Entonces vemos que Nietzsche va a encontrar una evolución de su filosofía, una evolución de su tragedia a partir de la música, ¿sí? Y la música es arte. Pues bien, en primera instancia, vamos a hablar sobre el espíritu dionisiaco, ¿sí? ¿Cómo entendía Nietzsche o cómo lo definía a partir de esta doctrina? Bueno, los Dionisio, que es el dios griego, es el dios de la naturaleza, el dios del vino y de la embriaguez, ¿sí? El sátiro barbudo de las fiestas orgiásticas, de las bacantes. Y cuando hablamos del sátiro, es decir, el inmoral, el fauno, el lascivo, el verde, el lujurioso, ¿sí?, barbudo de las fiestas orgiásticas. Y obviamente Dionisio representa la alegría, pero es una alegría desbordante de vivir, la exaltación entusiasta de una vida exuberante, ¿sí? Y cuando hablamos de exuberante estamos hablando de abundante, de que es fecundo, de que es rico, ¿sí?, triunfante, de que lleva sin trabas morales hasta la embriaguez y el éxtasis. Esta cuestión de lo dionisiaco es a lo que Friedrich Nietzsche va a darle un realce y va a plasmarle su filosofía, ¿sí? En el dios de la naturaleza, del vino, de la embriaguez, en una representación de una alegría desbordante, ¿sí? Sin trabas morales, sin nada que lo frene, porque obviamente lo que va a criticar son los valores que están planteados o plasmados en este momento por la sociedad, y lo que él pretende hacer es algo nuevo a partir de su fundamento del superhombre, ¿sí?, el nuevo hombre. Eh, Luego vamos a abordar lo que es el espíritu apolíneo. ¿Qué es el espíritu apolíneo? Bueno, cuando hablamos del espíritu apolíneo estamos hablando del dios Apolo, y Apolo es el dios de la belleza, ¿sí?, de las formas,
el dios adivinador de los ensueños, es decir, el proceso de soñar significa las facultades creadoras de la forma, la apariencia radiante y plena de la belleza del mundo interior de la imaginación, ¿sí? Entonces aquí vemos las dos diferencias entre lo que es lo dionisiaco o lo de Dionisio con lo apolíneo o lo de Apolo, ¿sí? Pero resulta y pasa que estas dos, como decíamos ahora, es un proceso progresivo de la evolución del arte, es decir, ambas le aportan al arte. Obviamente Nietzsche se va a ir más por lo dionisiaco, pero estas dos, ¿sí? Ambos dioses no solo simbolizan los distintos instintos artísticos contrapuestos, claro, cada uno de ellos es diferente, sino lo que ellos van a prácticamente a simbolizar son las fuerzas elementales y la esencia misma de la naturaleza, ¿sí? En cuanto identificada con el hombre, es decir, ellos se van a ver identificados con el hombre, se va a ver identificado en todo su proceso natural, ¿sí? Obviamente el ser humano plasma cada uno de estos, tanto los dionisíacos como los apolíneos, pero se convierten en unas fuerzas fundamentales, ¿sí? Entonces, hay que resaltar que tanto lo apolíneo como lo dionisíaco, ¿sí? En su conjunción, es decir, en la unión de estas dos, lo que va a suscitar, lo que va a generar son creaciones nuevas, ¿sí? Hay aspectos nuevos que se van a crear o que se están creando, ¿sí? Gracias a lo apolíneo y gracias a lo dionisiaco. Entonces, estas creaciones nuevas es donde nace el arte, ¿sí? En esto nuevo es donde nace el arte, ¿sí? Y obviamente en estas dos se ve un acoplamiento, ¿sí? Armónico o armonioso, ¿cierto? Que van a ser el verdadero arte clásico y el verdadero arte clásico conocido como la tragedia antigua. Esto es un periodo, esto es una historia, ¿sí? Que se presenta a lo largo de la filosofía, especialmente en la filosofía griega. El arte, el verdadero arte clásico, que se conoce como la tragedia antigua, ¿sí? Es un género teatral originado en la antigua Grecia, inspirado en qué? En ritos o en representaciones sagradas que se hacían en Grecia y Anatolia, ¿sí? Alcanzaba su apogeo en Atenas alrededor del siglo V antes de Cristo. El argumento de esta tragedia, la tragedia antigua, es la caída de un personaje importante. Eso es lo que va a narrar. Cae un personaje importante. El motivo de la tragedia griega es el mismo que el de la épica, es decir, la del mito, pero desde el punto de vista de la comunicación. La tragedia desarrolla significados totalmente nuevos. Entonces, hay que tener presente que el argumento de la tragedia antigua es la caída de un personaje importante. Luego, entonces, hay que resaltar que el verdadero arte clásico, es decir, la tragedia antigua, me va a hablar, ¿sí? En primera instancia, de que en ella parte la apolinia, ¿cierto? Lo apolíneo, es decir, el diálogo. Y este diálogo es sencillo y es transparente. A partir de esta tragedia antigua, arranca lo que es apolíneo, la parte del diálogo, ¿sí? Y luego, ¿sí? También va a mencionar lo que es la esencia, que es el centro de la tragedia, ¿cierto? De la tragedia antigua, que es el coro de los satíricos, de los sátiros, ¿cierto? Y de las bacantes, cuya música, ojo, aquí aparece nuevamente el término música, en el frenesí, cuando decimos frenesí, la exaltación eh, violenta de ánimo, es una locura, es un delirio, es una excitación de la fiesta, es decir, el hombre se encuentra o se expresa de una manera libre, armónica en las fiestas, y esto es aquí donde salta lo salvaje, la parte salvaje o la parte de violencia en lo dionisiaco, ¿sí? De la vida, y es aquí donde aparece la embriaguez como algo delirante. Entonces, es muy importante comprender estos aspectos que nos habla Nietzsche en cuanto a lo apolíneo y lo dionisiaco. Cada uno de ellos, tanto Apolo con su belleza y Dionisio con su parte del vino y la embriaguez y esta sí la naturaleza, aportan obviamente a la personalidad, a la esencia del hombre, pues lógicamente Nietzsche se va a ir por lo dionisiaco, ¿sí? Entonces, Nietzsche escribe esto: fue el sacrilegio de Eurípides. Eurípides es un dramaturgo, el que terminó con la verdadera tragedia griega, arrojando de la escena a Dionisios
y su pasión heroica, transformando el coro trágico en poema o drama histórico y destruyendo la emoción de los mitos y de la música dionisiaca. Comienza entonces a predominar el arte épico apolíneo, ¿sí? De la belleza, de la forma exterior y la apariencia. Los medios de emoción son las ideas frías y paradójicas en vez de los sentimientos apasionados y entusiasmos dionisiacos. ¿Sí? Entonces vemos que es por culpa de Eurípides quien se da la inclinación más hacia lo apolíneo, ¿sí? Hacia la parte de la belleza, y no se le da tanta importancia a lo dionisiaco como lo está refiriendo Nietzsche en su escrito. ¿Sí? Entonces, seguimos diciendo que junto con Eurípides, lo que hace Nietzsche es presentar a Sócrates como el otro causante de la decadencia del arte dionisiaco. ¿Por qué cae el arte dionisiaco? Es decir, el arte de la embriaguez, del vino, de las fiestas, ¿sí? ¿Por qué cae de referencia a Sócrates? ¿Y por qué? Bueno, Sócrates sería el modelo del nuevo tipo de hombre teórico, que prácticamente al introducir lo que es la razón crítica y el espíritu lógico, pues obviamente que cuando está haciendo la introducción de esta parte crítica y el espíritu lógico, en vez de una sabiduría instintiva, ¿sí? Es decir, por naturaleza, se habría opuesto a las fuerzas creadoras del instinto y a la emoción dionisíaca que se basaba en el arte antiguo, ¿sí? Entonces prácticamente sigue, por Sócrates se rechaza lo que es lo dionisíaco y se sigue dando apertura a lo de Apolo, a la parte del diálogo, a la belleza, ¿sí? Entonces, con Sócrates lo que hace es un hombre nuevo, pero es un hombre teórico que con la ayuda de la razón crítica y el espíritu lógico, pues rechazan lo que es lo dionisiaco, quedándose con lo aparte de Apolinio. Con su teoría Sócrates, esa teoría moralizante de la sabiduría identificada con la virtud, ha establecido los principios del optimismo dialéctico, que han sido la muerte de la tragedia. Y obviamente la influencia de Sócrates se ha extendido sobre el mundo, pues ha creado el tipo de hombre teórico. ¿Sí? Eso es a lo largo de todo el mundo y está el tipo de hombre con virtudes, con el tipo de hombres que se conocen a sí mismos, que tienen un reto oral, el hombre de la ciencia moderna, que trata de someter a las leyes y conceptos inmutables, es decir, que no cambian, las fuerzas de la naturaleza y los instintos primarios de la vida, simbolizados en los dionisiacos. ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer de que este personaje, Nietzsche, llama a la cultura teórica del mundo moderno eh, como aquella que está basada en la ciencia. Y al decir que está basada en la ciencia, el nombre que recibe es cultura socrática o alejandrina. ¿Sí? Y esta cultura socrática alejandrina prácticamente va a presentar, ¿sí?, los mismos síntomas de disgregación, o sea, de separación y decadencia que el helenismo alejandrino, ¿sí? Es decir, se va a presentar lo mismo. Luego entonces Nietzsche al final expresa su vehemente deseo y la esperanza de un nuevo renacimiento, de un nuevo resurgir de la antigua cultura griega, que surja del fondo de lo dionisiaco, es decir, del espíritu alemán, por mediación de la nueva música de Wagner. ¿Sí? Es decir, lo dionisiaco debe surgir a partir de la música, ¿sí? Y debe obviamente darle introducción a toda la parte del vino, del embriaguez, del éxtasis, de la música, e ir separándonos de esa parte apolínea. La base del pensamiento de Nietzsche está en la exaltación del mito, ¿sí? Y obviamente en la exaltación del mito de Dionisios, que es el símbolo de la afirmación desenfrenada de la vida, ¿sí? Es algo sin frenos, es algo que va a gozar la vida, a tener un éxtasis, y obviamente que será un constante en la filosofía de Friedrich Nietzsche. ¿Sí? Recordemos que este personaje hace referencia al vitalismo, goza, entre comillas, porque vive una vida muy frustrante, muy amargada y muy solitaria, pero aún así
plantea algo dionisiaco, es decir, una afirmación desenfrenada a la vida. Y obviamente si uno no coloca orden o lógica o coherencia o freno en esta vida, pues puede terminar uno mal. Pero esto es lo que planteaba Nietzsche. El arte griego, es decir, la exaltación de los valores vitales, es importante ya que el arte griego es un valeroso, es decir, un valiente, un animoso y un sublime, decirle sí a la vida. ¿Sí? El arte griego siempre va a apuntarle, decirle sí a la vida, y eso que veíamos en las videoclases anteriores, los dos momentos en que este personaje en su tragedia emocional y física, ¿sí? Estaba tendiendo hacia el suicidio, ¿no? Recordemos que la primera fue por sus dolores tan inmensos que tenía, pues buscó en primera instancia el suicidio, no lo consiguió, y la segunda fue por una decepción amorosa, que obviamente pretendía casarse con Lau Salomé, pero obviamente no fue así y terminó yéndose con uno de aquellos que le tomaban sus apuntes, y obviamente este personaje entró en su decadencia. Bien, es importante que nosotros comprendamos que Friedrich Nietzsche ve en la música un resurgir de lo dionisiaco. ¿Sí? Lo dionisiaco es la naturaleza, es el dios de la naturaleza, es el dios del vino, de la embriaguez, del éxtasis. ¿Sí? Entonces vamos a observar en este momento un video que nos va a ayudar a profundizar lo que hemos venido hablando. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a prestarle atención a este video. Buenas, el día de hoy voy a hablar acerca de un punto muy importante de la filosofía de Nietzsche. Pero primero quiero hablar, ¿quién fue Nietzsche? Nació un 15 de octubre de 1844 y falleció un 25 de agosto de 1900. Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un músico, filósofo, poeta y filólogo alemán del siglo XIX. Considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en todo el mundo. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la historia, entre otros. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante la genealogía de los conceptos que las integran. Ahora que conocemos un poco más acerca de Nietzsche, pasemos a tocar el punto importante en este video: lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿Pero de dónde vienen estas palabras? Bueno, provienen de dos dioses de la mitología griega muy importantes. Por un lado tenemos a Apolo, que es uno de los dioses olímpicos más significativos. Era descrito como el dios de las artes, del arco y la flecha, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad, tal es como se le representa con el sol. Por el otro lado tenemos a Dionisio, que también es considerado uno de los dioses olímpicos. Es el dios de la fertilidad y el vino, patrón de la agricultura y el teatro. También es conocido como el libertador, liberando a uno de su ser normal mediante la locura, el éxtasis o el vino. Ambos eran deidades muy adoradas en la Grecia clásica. Ahora que conocemos un poco más acerca de estos dioses, ¿qué era lo apolíneo y lo dionisíaco para Nietzsche? Se trata de una dualidad contrapuesta y al tiempo complementaria, de especial penetración en el mundo de la literatura y las artes, y muy especialmente en el de las artes escénicas. Nietzsche la desarrolla en su libro El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, en el que Apolo representaba a través de la belleza lo elevado, lo racional, en tanto que Dionisio, dios de la vendimia del vino, representaría lo terrenal, la sensualidad desatada. Dos figuras que se le supone antagónicas, pero dos conceptos inherentes a la vida e imprescindibles en toda creación dramática. ¿En qué pensadores influyó lo apolíneo y lo dionisiaco? La dicotomía apolíneo y dionisiaco ha influido en pensadores y agentes de la cultura posteriores, tales como Sigmund Freud,
Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, entre otros, estando implícitamente presente en gran parte de la obra del propio Nietzsche. Ahora quiero terminar este video con esta pregunta. ¿Para qué te inclinas más? ¿Para lo apolíneo o lo dionisiaco? Gracias. Bien, observamos un video que nos ayudó a profundizar y a esclarecer un poco más cómo Nietzsche comprendía la parte de lo dionisiaco y de lo apolíneo. Bien, eran dos posiciones diferentes, pues lógicamente lo que Friedrich Nietzsche quiere es apostarle o trabajarle a lo dionisiaco y a partir de ahí vivir un éxtasis en esta vida. Bien, espero que hayamos comprendido un poco más. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.